Vamos a calcular el resultado del siguiente límite, en donde, bueno, pues se nos pide llegar a un resultado, a un número real, pero en caso de tener alguna indeterminación, pues aplicar la regla del L'Hopital. Y bueno, pues en este caso X nos están indicando que tiende a un medio, entonces pues vamos a reemplazar estos resultados en X, que tendríamos 4 por un medio al cubo, más 24x cuadrada, 24 por un medio al cuadrado, menos 27 por un medio, más 7 enteros, entre 4 por un medio al cubo, más 8x cuadrada, 8 por un medio al cuadrado, menos 11 por un medio, más 3 enteros. Tendríamos 4 por un medio al cubo. Bueno, una fracción, cuando nos piden elevar una fracción a una determinada potencia, numerador y denominador se elevan a esa potencia por separado. Entonces, bueno, 1 al cubo es 1, 2 al cubo, 8, más 24 por un medio al cuadrado, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, menos, aquí, bueno, 27 por 1, 27, 2 por 1, 2, más 7 enteros, entre 4 por 1 al cubo, 1, 2 al cubo, 8, más 8 por 1 al cuadrado, 1, 2 por 2, 4, menos 11 por 1, 11, 2 por 1, 2, más 3 enteros. Bueno, aquí tendríamos 4 entre 8, más 24 entre 4, menos 27 medios, más 7 enteros, entre 4 entre 8, más 8 entre 4, menos 11 medios, más 3 enteros. 4 entre 8, bueno, esto se puede simplificar. ¿Cuánto sería? Un medio. Entre 4, 1. 8 entre 4, 2. Más 24 entre 4 es un número entero, 6 enteros, menos 27 medios, más 7 enteros. Entre 4 entre 8, pues simplificando, nos queda un medio, más 8 entre 4, 2 enteros, menos 11 medios, más 3. Que sería un medio menos 27 medios, menos 26 medios. Menos 26 medios son menos 13 enteros. Menos 13 más 6 más 7, 13. Un medio menos 11 medios, menos 10 medios. Menos 10 entre 2 es menos 5. Y 2 más 3, 5. Y esto, menos 13 más 13 es 0, menos 5 más 5, 0. Es una indeterminación. Por lo tanto, sí tenemos que aplicar la regla del L'Hopital. ¿Qué nos dice esta regla del L'Hopital? Bueno, cuando nosotros tenemos que calcular el límite, cuando x tiende a c, del cociente de f de x entre g de x, ¿esto a qué es igual? Al límite, cuando x tiende a c, de la derivada de x entre la derivada de g, la derivada de f y la derivada de g. Y aquí, ¿qué fórmulas tendríamos que aplicar? La derivada con respecto de x de una constante por x a una potencia sería la constante por la potencia de la x a la n-1. Otra derivada con respecto de x de una constante por x, esto es igual a la constante
y la derivada con respecto de x de una constante es igual a 0. Y estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces aplicamos la regla de L'Hopital, la derivada al numerador 4x cúbica más 24x cuadrada menos 27x más 7 entre la derivada con respecto de x de 4x cúbica más 8x cuadrada menos 11x más 3 enteros. Bueno, a ver aquí, el factor 4 se multiplica por el exponente 3 y a la variable con su potencia cúbica se le resta un entero. El factor 24 se multiplica por el exponente 2, se repite la base y a la potencia cuadrática se le resta un entero. Menos 27 por la derivada de x1 y la derivada de 7, como es una constante, pues es igual a 0. Luego tenemos el factor 4 por la potencia 3, repetimos la base y a ese exponente cúbico le restamos un entero. Más 8 por la potencia cuadrática 2 y a ese exponente 2 le restamos un entero. Menos 11 por la derivada de x, que es 1, y la derivada de 3 es 0, ya no se toma en cuenta. Entonces, ¿qué tendríamos? 12x cuadrada más 24 por 2, 48x, menos 27. Entre 4 por 3, 12x cuadrada, más 8 por 2, 16x, menos 11. Y este resultado, bueno, pues vamos a aplicar la regla, el límite, vamos a calcularlo, a ver si ya se llega a un resultado, a un número real. Entonces tenemos límite cuando x tiende a un medio de 12x cuadrada más 48x menos 27 entre 12x cuadrada más 16x menos 11. ¿Esto a qué va a ser igual? A 12 por x al cuadrado, un medio al cuadrado, más 48 por un medio, menos 27 enteros, entre 12 por un medio al cuadrado, más 16 por un medio, menos 11 enteros. Bueno, 12 por un medio al cuadrado, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, más 48 medios serían 24 enteros, menos 27 enteros, entre 12 por 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, más 16 medios son 8 enteros, menos 11. 12 entre 4, porque quedarían 12 cuartos, serían 3 enteros, 24 menos 27 menos 3, entre 12 entre 4, 3, más 8 menos 11 menos 3, pues esto 0 entre 0. Nos vuelve a quedar un resultado indeterminado. Y bueno, vamos entonces a tener que aplicar nuevamente la derivada a cada miembro de esta fracción. Derivada con respecto de x de 12x cuadrada más 48x menos 27 entre la derivada con respecto de x de 12x cuadrada más 16x menos 11. Bueno, a ver entonces, ¿qué tenemos aquí? El factor 12 que se multiplica por el exponente 2 y a la potencia cuadrática le restamos un entero. Más 48 por la derivada de x que es 1 y la derivada de 27 es 0 por ser una constante.
12 por el exponente 2 de la x, repetimos la base y a la potencia cuadrática le restamos un entero, más 16 por la derivada de x 1, menos la derivada de la constante 11, pues es 0. Entonces, ¿qué nos quedaría? 24x más 48 entre 24x más 16. Y vamos nuevamente a calcular el límite de esta fracción, a ver qué resultado es el que obtenemos. Límite cuando x tiende a 1/2 de 24x más 48 entre 24x más 16. Vamos a ver esto. ¿A qué sería igual? 24 por 1/2 más 48 enteros entre 24 por 1/2 más 16 enteros. Bueno, 24 medios serían 12. 12 enteros más 48 entre, nuevamente, 24 medios, 12 enteros más 16. 12 más 48, 60. 12 más 16, 28. Mitad, 30. Entre 14, mitad, 15 séptimos. Y este sería el resultado de calcular el valor de un límite aplicando la regla de L'Hopital, que puede ser aplicada cuantas veces sea necesario. Si nosotros seguimos llegando a un cociente indeterminado, podemos volver a aplicar la regla de L'Hopital hasta llegar a un resultado o a un número real.